Nacional de Letras con motivo de la realización de este encuentro bajo el título Literatura en la actual transformación educativa, encuentro que hemos organizado con los auspicios de APLU, y en particular quiero saludar al profesor Revelo y a la profesora Viroga, cuya presencia acá como participantes de este encuentro nos congratula particularmente. Quiero decir que esta academia, que cumple 80 años de vida, entre sus cometidos tiene, de acuerdo a sus estatutos, realizar y fomentar investigaciones idiomáticas y en particular estudios léxicos y gramaticales relativos al idioma español general como el español del Uruguay, así como estimular y difundir la creación y la investigación literarias en todas sus manifestaciones. Y en particular, el literal F del artículo 2 de sus estatutos dice que la academia tiene como cometido particular y prioritario colaborar con el sistema educativo nacional, de manera tal de que este encuentro se inscribe en estos lineamientos que la academia procura cumplir de forma rigurosa. Y es en ese marco que la académica Elena Romiti presentó oportunamente como iniciativa la realización de este encuentro en el marco de lo que ha sido la reforma educativa, las transformaciones educativas, y toda la academia, el plenario, con todos sus integrantes, por unanimidad entendió que se trataba de un encuentro de gran trascendencia. Y es por eso que convocó a la profesora Viroga y al profesor Revelo, así como le solicitó al académico Ricardo Pallares, con una extensa trayectoria también en nuestro sistema educativo en materia de literatura, que nos acompañara bajo la moderación y coordinación de la propia académica Romiti. Quiero decir que hace pocos días estuve en Madrid en una sesión de la Real Academia Española, en la que también se están discutiendo temas similares a los que discutimos aquí. Y aunque no estoy autorizado a dar cuenta del informe que está a consideración de la Real Academia Española, con las características peculiares de esa institución y la realidad concreta que ellos examinan, me voy a permitir la libertad de leer muy brevemente un par de párrafos de este informe vinculado a la enseñanza de la literatura. El profesor y gramático Ignacio Bosque, muy conocido también en nuestro país y académico correspondiente de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Y en ese sentido, en ese informe, el profesor Bosque destaca la importancia de una tradición y un patrimonio cultural de siglos y el extraordinario valor de los textos literarios para el análisis de la sociedad en todas las épocas, para el desarrollo de la imaginación y de la creatividad de los lectores, así como para mejorar su autoconocimiento y su crecimiento personal. El que la literatura constituye un patrimonio cultural colectivo es compatible con el hecho indiscutible de que los textos literarios representan una extraordinaria herramienta para reflexionar sobre las acciones humanas y sobre la realidad circundante. Asimismo, en cuanto a arte verbal, la literatura representa un uso particular de la lengua que resulta de filtrar el sistema lingüístico por un conjunto complejo de valores estéticos conformados históricamente. Creo que son conceptos muy importantes que compartimos en su integridad y que también muestra cómo instituciones que estamos asociadas, una institución tantas veces centenaria como la Real Academia Española, o como nosotros, más jóvenes, con 80 años de existencia, sin embargo, coincidimos en estos conceptos que hoy procuramos examinar. De tal modo que le ofrezco la palabra a la académica Elena Romiti para que ella coordine y modele este encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los académicos aquí presentes y al público en general, y muy especialmente a los profesores, al profesor académico Ricardo Pallares, que está seguramente conectado vía Zoom,
a la profesora Silvia Viroga y al profesor Álvaro Revelo, que hoy nos acompaña. Este conversatorio es el resultado, digamos, de las conversaciones, no solo entre docentes, sino entre distintas personas preocupadas por la educación en general, por la educación de sus hijos, que se han acercado a consultar, a preguntar sobre la opinión de la academia. Y la academia en general, con respecto al tema de las letras, pensó y consideró que darle la palabra a docentes representativos de nuestro colectivo sería la mejor manera de reflexionar sobre este problema que tenemos que resumir como el lugar de las letras, de la literatura en esta transformación educativa. Entonces recurrimos a profesor académico Ricardo Pallares, a los dos profesores Silvia Viroga y Revelo como representantes de ese colectivo, porque surgen de una larguísima experiencia en los distintos ámbitos de nuestro sistema. Y eso es muy importante, escuchar a los profesores que conocen desde dentro del sistema, que han reflexionado y estudiado toda la vida sobre el tema que nos ocupa. Así que esa es la primera línea de este encuentro, escuchar a los profesores que representan a nuestro colectivo. Vamos a organizar el conversatorio en base a dos preguntas eje y voy a ir presentando muy brevemente a cada uno de los participantes. La primera tiene que ver con la propuesta de la transformación educativa para la literatura. Es decir, una breve descripción le vamos a pedir a la profesora Viroga sobre el sistema educativo de enseñanza media y el nuevo lugar que ocuparía la literatura en este. Podrá contestarnos lo mismo, pero en el marco de la formación de nuestros docentes. Y el profesor académico Pallares va a redondear luego la idea. Y el segundo eje, que me parece importante también plantear desde el principio y luego surgirán las preguntas que ustedes crean convenientes, es el que tiene que ver con la relación de la sociedad de conocimiento en la cual estamos todos inmersos y esta propuesta que habla de educación por competencias, que ha sido asociada naturalmente con los llamados aplicacionismos. Yo, muy brevemente, para ubicar, porque este es un evento abierto a todo público, es decir, para los profesores no sería necesaria la aclaración, quiero recordar que la palabra competencia, que algunos me preguntan, bueno, ¿y qué quiere decir esto, no? Cuando, no sé, se escucha educación por competencias. A mí me gusta mucho ir a la etimología, a la historia de las palabras, porque es muy esclarecedora. La palabra competencia viene de competencia, del latín, y se define como la lucha entre dos o más oponentes por alcanzar un premio. Ese es el origen de la palabra competencia. Luego uno puede ir a la Real Academia, puede ir a distintos diccionarios, distintas definiciones, y todas van a coincidir en que se trata de acciones, de procesos para alcanzar un objetivo concreto y determinado, para resolver cuestiones concretas. Entonces, vuelvo a plantear esa relación de la sociedad de conocimiento que estamos inmersos con esta propuesta educativa que se basa en la idea de educación por competencia, me parece que es una de las ideas ejes que tendríamos que considerar. Así que bueno, en primer lugar le voy a dar la palabra a la profesora Silvia Viroga, que todos conocemos, pero para quienes no forman parte de nuestro colectivo, diré que es profesora egresada del Instituto de Profesores Artigas en Literatura, que es una profesora que ha transitado por todo el sistema educativo. Sí.
la gente de Zoom. Ah, no se escucha. Dicen que no se escucha. Claro. Lo estoy sintiendo, pero no sé cuál es la... Está haciendo interferencia al celu. Sí. ¿Cuál es la interferencia? Capaz que tendría que estar más acá el trípode porque no creo que de ahí se escuche. A menos que hablen con un micrófono muy alto. Capaz que sí. Movemos una silla. Si no movemos esta silla, que apunte directamente acá. Bueno. Porque están los tres juntos los que van a hablar. Vamos a ver ahí. Bueno, retomo entonces con la presentación de la profesora Silvia Viroga, que les comentaba que es egresada del Instituto de Profesores Artigas en Literatura y que ha transitado, como el resto de los ponentes, por todo el sistema educativo, público, privado, secundaria, formación docente, por la UDELAR, ha sido también inspectora de literatura. Así que bueno, ella va a ilustrarnos sobre la propuesta de la transformación educativa en la enseñanza media. Bueno, buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer al presidente de la academia y a Elena por habernos invitado y bueno, y ellos dos a la academia por brindarnos este espacio para poder conversar y reflexionar un poco sobre esta cuestión de literatura en la transformación educativa. Yo debo decir que los datos que tenemos en cuanto a educación secundaria no son demasiados, porque está pronto el programa de noveno, que sería el equivalente a tercer año. En cuarto no sabemos cuál es el programa y tampoco lo sabemos en quinto y sexto, ¿no? Que sería séptimo, octavo y noveno. Es decir, ahí tenemos tenemos titulares, que yo ahora voy a referirme un poco a ellos, pero tenemos titulares, no tenemos contenidos, ¿no? El noveno año, que sería el equivalente a lo que era tercero para enseñanza secundaria, nosotros estamos dentro de un grupo que se llama alfabetizaciones fundamentales. En ese grupo está lengua, que supuestamente tendría 4 horas, comunicación y sociedad, que también tendría 4 horas. De acuerdo a lo que aparece allí, que sí están los programas y están los contenidos, y hay una explicitación de lo que significa cada uno de estos elementos, lengua sería la parte dedicada a gramática, verbo, oraciones, sustantivo, adjetivo, etc. Y comunicación y sociedad sería más bien la parte relacionada con pragmática, signos de puntuación, el hablante, ¿no? Digo, ese tipo de cosas. Es decir, que en realidad estaríamos teniendo, si estas 4 horas corresponden efectivamente a 4 horas, estaríamos teniendo unas 8 horas de esto que podríamos englobar bajo la denominación genérica de lengua. Luego tenemos el espacio creativo artístico y allí está arte-literatura, arte-literatura, que tendría también 4 horas. Y se aclara que los profesores idóneos para trabajar esto somos los profesores de literatura. Allí se hace la aclaración específicamente. En cuanto a primero de educación media superior, que sería el actual 4º año, integramos el grupo de alfabetizaciones lógico-matemática y comunicación. Bueno, estamos ahí juntos. Integramos una comunicación, que no tenemos muy clara cuál es la fundamentación, y literatura dejaría de llamarse literatura y pasaría a llamarse comunicación, entre paréntesis, lengua y cultura literaria. Yo ahora me voy a referir un poquito más al tema del cuarto, que es del que tenemos más elementos para conversar, ¿no? O sea que lo dejo por ahí en stand-by por un ratito. El programa de segundo de educación media superior, que sería 5º año actual, tiene trayectos de profundización
elegibles. Esto significa que hay trayectos que son elegibles porque de alguna manera uno puede elegirlos para después hacer cambios si lo considera con los bachilleratos tecnológicos, ¿verdad? Con UTU. Entonces hay trayectos que son elegibles, hay trayectos de profundización, en fin. Ahí aparece un trayecto de profundización que estaría compuesto por una serie de instancias elegibles. Ese trayecto de profundización lo integran ciencias y tecnología, ciencias sociales y humanidades y creativo artístico. Y ahí entra literatura, que se llamaría literatura. Y en tercero, de educación media superior, sexto actual, estaría el tramo de especialización, que lo integran las ciencias de la vida, ciencias tecnológicas, ciencias sociales y humanidades, creativo artístico y general, que no sabemos lo que es. La literatura pasaría a llamarse comunicación y desarrollo académico. Y ahí tenemos una navegabilidad que está a definir. En realidad todo está a definir en este programa de sexto, ¿no? Es decir, que lo que tenemos son rótulos, titulares y nada más. De hecho, el único lugar donde se mantendría la denominación de literatura sería en segundo año de educación media superior. En el resto se nos cambia el nombre y bueno, es una de las cosas que de alguna manera nos preocupa, ¿no? Entre otras cosas nos preocupan porque sabemos que los cambios o las denominaciones en general no son caprichosas. Tienen un sentido ideológico, tienen un sentido pedagógico, didáctico y teórico. Hay una teoría literaria, una teoría didáctica que subyace detrás de estas denominaciones y que, de alguna manera le quitan fuerza a lo que siempre hemos manejado como literatura y que en realidad entendemos que es fundamental en la formación de nuestros estudiantes. El presidente leyó hoy las palabras de Bosque, que creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Yo de alguna manera agregaría a eso que en cierta forma si un estudiante de secundaria, un estudiante en general, es importante que sepa qué acontecimientos políticos determinan una sociedad, qué espacio ocupa esa sociedad, cuál es la religión o las religiones que le han permitido explicar el mundo en el cual se vive, ¿no? Si esa sociedad, es necesario saber si ha mirado a las estrellas y cómo las ha mirado, cuáles son los avances científicos que ha provocado. Es fundamental que tenga textos que de alguna forma den cuenta de todo eso. Y esos textos son los textos literarios. Son los textos literarios que permiten estudiar la sociedad, la cultura, que nos permiten tener un archivo de memoria para poder entender todo esto y que nos permiten interpretar, porque la literatura es básicamente interpretación de textos, una hermenéutica de los textos. Y eso transforma a nuestros estudiantes en estudiantes capaces de autoconocerse y por lo tanto de ser autónomos y de tener libertad, lo cual no es menor. Sin duda que hay otras asignaturas y que la conjunción de todas ellas contribuyen a esto, pero la literatura, desde el momento en que sus textos hablan de todo esto, me parece que es como la materia que de alguna forma, y ahora ya no aparece más allí porque lo de instrumental se hace en esto que Elena planteaba de las competencias, ¿no? Por otro lado, me parece que la literatura de alguna forma lo que hace es poner al estudiante, sea cual sea, en conocimiento de que las problemáticas personales que tiene son las mismas problemáticas que han preocupado al hombre desde que está escribiendo y desde que está sobre la faz de la tierra. Es decir, el estudiante comprende que sus problemas son los problemas generales en contacto con los textos literarios. Se da cuenta de que
la guerra, la paz, el hambre, el poder, la miseria, el amor, la vida, la muerte, etc., no son cosas que le pasan a él o que él se cuestiona, ¿no? Incluso el papel de la mujer en la sociedad, el papel del hombre en la sociedad, no son cuestiones que le afecten exclusivamente, sino que son cuestiones que aparecen desde siempre y que encuentran los textos literarios. Entonces, podemos discutir, yo creo, si los clásicos sí o los clásicos no, podemos discutir qué clásicos y cuáles no, es decir, podemos discutir qué peso le damos a los clásicos y a la literatura contemporánea o actual, pero no podemos discutir la existencia de la literatura, llamada literatura, porque no es otra cosa. Por eso estos cambios de nombre, si bien pueden considerarse menores, porque después de todo, bueno, le cambiamos el nombre, yo creo que no son menores en la medida en que además, entre otras cosas, no conocemos el contenido. Y además, en la medida en que los profesores de literatura hemos trabajado siempre con el lenguaje y con autores de habla castellana y con autores que no son de habla castellana y que son traducciones. Y eso es importante porque ha generado un acervo cultural, porque ha generado una tradición cultural importante que hace que nuestros estudiantes no solo sepan quiénes son los autores uruguayos o los autores a lo sumo, algún latinoamericano, sino que tienen una visión más general. En ese sentido, el programa este de cuarto año, que está en esto de alfabetización, es lógico, matemática y comunicación, y que tiene que ver con esto que es, bueno, la comunicación, ¿no? Lengua y cultura literaria, cuando en realidad la literatura ha sido mucho más que la cultura literaria. No se trata de un barniz cultural que les damos a los estudiantes, sino que se trata de esto, ¿no? De aprender a interpretar textos, de situarlos dentro de un panorama humano. Ya ubicarlo dentro de las alfabetizaciones, de alguna forma, tiene que ver con una competencia que es el leer y el escribir. Enseñamos a leer y escribir. Es más, en la malla curricular, en lo que se dice respecto a este programa, dice: las alfabetizaciones fundamentales tienen que ver con aquellos contenidos que le permitirán al estudiante desarrollar las competencias en situaciones de la vida cotidiana, familiar, laboral y o de estudio, ¿no? También ahí reducimos un poco. Y luego dice que las alfabetizaciones en general promueven diversas competencias, y quiero detenerme en cómo la palabra competencias aparece a lo largo de todo esto. Promueven diversas competencias, las del dominio pensamiento y comunicación, así como las del dominio relacionamiento y acción. Y luego se aclara también allí que comunicación, lengua y cultura literaria se propone un abordaje de la lengua como vehículo de la comunicación. Y ahí es donde me parece que, si bien la lengua es vehículo de comunicación, la literatura es comunicación, la literatura es lenguaje, etcétera, etcétera, no se agota de ninguna manera en esto del vehículo de la comunicación. Insisto, me parece que literatura es mucho más que eso, y que en el fondo de esta concepción también subyace un aspecto teórico que, bueno, no es ni el más moderno ni el más actual, y tal vez no el mejor de todos, ¿no? Tiene que ver con este aspecto únicamente de comunicacional, como si todo lo que tuviera que ver con el lenguaje fuera meramente comunicación. Bueno, no sé si... Bueno. Después queda abierta las preguntas. Entonces al profesor Álvaro Revelo, que es profesor de literatura y español egresado del IPA, que es profesor de formación docente de literatura universal, grecolatina y renacentista, profesor efectivo, que es delegado nacional por el Instituto de Profesores Artigas en la Asamblea Técnico Docente. Esto es una cosa importante porque ha representado a través de los años al colectivo de profesores del Instituto de Profesor Artigas en este órgano consultivo que es la Asamblea Técnico Docente. Y también, digamos, que es el presidente actual
de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay. Entonces él nos va a hacer un poco el planteo enfocado hacia formación docente. Exacto, muy bien. Bueno, muchas gracias a la Academia por brindarnos este espacio, al presidente, Elena, y bueno, a todos los que nos están acompañando aquí y a través de las redes y en el Zoom, también darles la bienvenida. La idea en este caso es plantearles cuál es la situación de la literatura en la formación profesional, la formación docente. Quiero partir de algo que Silvia había mencionado recién, y es la pertinencia de la presencia de la literatura en el currículum, en la formación de los jóvenes estudiantes que están en las aulas de los liceos en el país. En realidad, siempre hago este ejercicio de hacerles pensar y reflexionar, sobre todo en didáctica, la importancia que tiene la literatura, la lectura, a nivel personal, más allá de lo colectivo que se produce en las clases, porque en realidad es una forma muy importante de la construcción de la subjetividad, ¿no? De cómo uno se va parando frente al mundo y cómo efectivamente va descubriendo en función de estos temas que Silvia refería y que aparecen en nuestras clases de literatura. Por lo cual, es históricamente relevante, importante la presencia de la literatura, sin duda, porque esto es esencial en la construcción de un ciudadano. Y para los jóvenes se convierte en una experiencia estética, relacional, comunicacional, que se da solamente en una clase de literatura. Y desde esta perspectiva, no es comunicación, cultura literaria, no es otra cosa que no sea efectivamente esto, sobre todo porque el Instituto de Profesores Artigas lo que hace es formar a sus docentes para trabajar en las aulas de secundaria, con este sello que viene desde su fundación, ¿no? Cuando se crea el instituto, en realidad se crea para cubrir una necesidad que la sociedad uruguaya tenía en ese momento y que Grompone la lleva adelante fundando esta institución. Y donde han pasado muchísimos profesores y profesoras que han trabajado en ese sentido. Es cierto que tenemos que actualizar y acompasar los tiempos y los cambios, eso sin duda. Pero como yo me voy a referir a la formación docente, quiero que veamos algunos documentos. Esto está extraído del marco curricular de la formación de grado de los educadores 2023. Este es el plan que ahora nos rige. Y me he tomado el atrevimiento de extraer algunos fragmentos para ver cuánta adhesión podría haber de parte de nosotros, profesores y profesoras, con respecto a este marco, ¿no? Este documento constituye el marco curricular de la formación de grado en la órbita del Consejo de Formación y Educación en pos de mejorar la formación inicial y alcanzar el reconocimiento del carácter universitario. Acá se señalan aspectos esenciales que ningún profesor, ni los que están en formación, ni los que somos formadores podríamos discutir, que efectivamente la formación docente se merecía una actualización. De hecho, trabajamos años anteriores en la órbita del ATD, como mencionaba Elena, justamente para esto. Y sobre todo, alcanzar el carácter universitario. Pero no solamente el carácter universitario, sino transformar la formación en educación en universidad. Esto es prioritario, porque los tiempos actuales exigen justamente posicionarse de otra manera frente al objeto de conocimiento, en este caso, lo nuestro, la literatura. Contribución y participación en el periodo 2022 que responden a desafíos actuales, multicausales y retomando acuerdos construidos en la última década. Con respecto a esto, yo quiero dejar claro que la construcción de este documento no contó con la participación de los docentes. Y esto es un aspecto central, medular, que en cualquier caso, toda transformación y todo cambio en la educación sin la presencia de los actores fundamentales, que somos los hacedores día a día de esta tarea, que tenemos entre las manos esta tarea, evidentemente hay un desapego y una falta de
de compromiso, porque en realidad no hay involucramiento. Si nosotros no podemos tener voz en estos espacios, bueno, poco se puede hacer. Este periodo 2022 en donde se habla de la participación, quiero decirles que no es cierto, no hubo consulta alguna. Luego, hay una referencia al plan 2019, ¿no? 2019. La formación docente estuvo trabajando desde el 2016 hasta el 2019 en el cambio del plan. Y justamente las actuales autoridades, como ahí se señala, el órgano rector dispuso la no aprobación de los planes presentados por el CFE. No estaban de acuerdo con esta propuesta que en realidad había salido y fue construida a través de distintas comisiones de carrera, comisión de enseñanza y desarrollo curricular, todas las comisiones en las que participó la ATD, se había consensuado y había llegado a esta forma, ¿no?, de poder habilitar un cambio. Bueno, eso se dejó de lado, no se tomó en cuenta, se suspendió y obviamente nos enfrentamos a la realidad, lo que tenemos hoy. Por ahí también se menciona en el documento el enfoque humanista, ¿no? En acuerdo a la Agenda 2030 de la ONU, la educación superior debe impregnarse de una mirada humanista. Bueno, esto me parece esencial, porque en realidad, evidentemente necesitamos una educación y formación en literatura en general humanizadora. Y con esto quiero decir todo lo que eso implica, ¿no? El encuentro con la literatura también, así como construye la subjetividad, también libera y me despierta, crea, educa la reflexión y el espíritu crítico. Evidentemente nadie puede estar en desacuerdo con esta premisa, pero lo cierto es que luego el documento va dando cuenta de esa contradicción que se plantea entre lo que dice y lo que efectivamente hace o lo que está en realidad haciendo en este momento. Bueno, el tema central, como ya les mencioné, es la Universidad de Educación. Esta creación de este nuevo lugar de formación no es simplemente un cambio de nombre, no es una nominación, tiene que ver con otras cuestiones, que no alcanza evidentemente ese carácter universitario que pretende reconocerle a los profesores que quieran dar una prueba, ¿no?, como el Ministerio lo está llevando adelante. En realidad, acá lo que se trata es de generar una institución diferente que permita, desde la génesis, una formación que tiene tres pilares fundamentales que obviamente comparte con la universidad, que es la docencia, la investigación y la extensión. Pilares tan necesarios que el propio documento también los asume, pero después, en los hechos, en la vida de los hechos, no lo puede llevar adelante, porque efectivamente no tenemos espacios para poder desarrollar. Si la docencia, pero la investigación y la extensión son áreas en las que cada profesor, cada profesora lo va a desarrollar en la medida en que pueda, porque tampoco tiene horas para esto. Lo más importante que queda en nuestra realidad hoy por hoy es la incertidumbre laboral, ¿no? Pero es un actor fundamental. Y esto lo dice también el informe de etapa de la Comisión Internacional sobre los futuros de la educación, de la UNESCO 2021. Implica la falta de seguridad en el mundo del trabajo. Es decir, la UNESCO está suscribiendo esta idea y el documento recoge esa idea. Y en realidad les quiero decir que hoy los profesores de formación docente asisten a la incertidumbre laboral, porque sabemos que hay muchísimos compañeros y compañeras que no van a tener trabajo el próximo año. Entonces, esto es lo que yo quería demostrar, que el documento plantea muy buenas ideas, pero luego la realidad indica exactamente lo contrario a aquello que está estampado en el documento. Fíjense que dice: el trabajo de los profesionales de la educación resulta esencial. Bueno, nosotros hemos asistido una y otra vez, y todos tenemos algún recuerdo de este último tiempo, en donde parecería que los docentes no somos ni necesarios ni reconocidos en esta tarea que parece, en el documento dice, resultar esencial. Parece no serlo, en realidad, porque no somos consultados, no participamos en el cambio y parecería no ser un actor fundamental en las comunidades educativas. A esto quería referirme para luego, voy a saltear esto porque ya lo expliqué,
Resulta ser que ahora este plan 2023 está construido en función de 3 ejes fundamentales y el central, que es la didáctica práctica preprofesional. Evidentemente esto es un elemento distintivo entre la formación docente en el Uruguay, como no hay en otra parte del mundo, el hecho de que los estudiantes, nuestros estudiantes, tienen 3 cursos de didáctica práctica docente que realizan en didáctica 1 y 2 con un profesor adscriptor, es decir, que asisten, acompañan el curso, tienen momentos de intervención, y en la didáctica 3 el estudiante ya tiene grupo a cargo y hace su propia experiencia acompañado por el profesor de didáctica. Eso es central. Muy bien. Luego tenemos la formación equivalente, que es el núcleo de las ciencias de la educación, y la formación específica. Y por otra parte, este plan ha creado un nuevo eje que le llama lenguajes diversos, que costó muchísimo que se pudiera definir y decir exactamente qué era. Hoy, en realidad, estaría dentro de este bloque lenguaje computacional, pensamiento computacional, perdón, narrativas transmedia, en el caso de literatura, y algunas otras que ahora vamos a mirar, que en realidad le están robando espacio a la especificidad, es decir, a la formación específica. Y a esto me quería referir porque, bueno, la imagen no se ve demasiado bien, pero quiero decirles que nuestra formación específica en literatura está absolutamente diezmada, como en otras especialidades, pero me importa, obviamente, y voy a hablar de lo que conozco y sé, que es la formación en el terreno de la literatura y la teoría, muy recortados. Entonces, por un lado se habla de que el docente debe transitar su formación adquiriendo conocimiento, encontrándose con el tronco de la especificidad, que es obviamente lo que le da la identidad al profesor de literatura, pero por otro lado, este plan lo que plantea es un recorte muy importante en la carga horaria. A modo de ejemplo, somos uruguayos, estamos en el Uruguay y nuestros estudiantes de formación docente tendrán un solo curso de literatura uruguaya, por ejemplo. En toda la carrera, 4 años, tendrán un solo semestre de teoría literaria. A ese nivel estoy haciendo énfasis en esto porque es realmente alarmante, cuando en realidad la teoría literaria es un campo de conocimiento fundamental para nuestra profesión, porque nos brinda las herramientas para poder entrar en esa hermenéutica de la que hablaba Silvia y descubrir las claves y podernos parar desde la teoría en el análisis de los textos. Eso hoy está absolutamente desmantelado. Entonces, llama mucho la atención, insisto, en ese divorcio que hay entre lo que el documento propone en la teoría y lo que efectivamente hace y plasma en la realidad. Los estudiantes de formación docente de este año, de primer año, tuvieron un curso de literatura grecolatina en el primer semestre, 3 meses en realidad, porque lo tuve yo a cargo, fue el mes de abril, mayo y junio. El segundo semestre tuvieron el curso de literatura medieval renacentista en el mes de agosto, septiembre, octubre y lo que queda de noviembre, que son 10 días. Todo esto, obviamente, con una carga horaria importante. Pero los procesos de encuentro y adquisición de esos conocimientos, la reflexión de la lectura, y estoy hablando sí del núcleo duro de la literatura porque es el mundo clásico, necesita de un tiempo de asentamiento, de encuentro, de pensar, reflexionar, volver a la clase y poder dialogar con el profesor, la profesora, sobre esos textos para poder encontrar el camino para acceder justamente a la interpretación, descubrir las claves, reflexionar sobre el estilo, muchas cosas. Este año me he visto en la necesidad de acudir a la teoría literaria, entonces me transformé en profesor de una asignatura específica como es grecolatina, pero claro, no tenían teoría literaria y había que introducir el mundo de la teoría literaria en el curso. Es muy endiablado, de verdad, terrible. Y por esta razón, viendo esas ausencias, la foto aquí tampoco va a hacer justicia con lo que dice. Este es el plan 2010, el que está rigiendo actualmente. En ese plan, los estudiantes tienen el tronco específico teoría literaria 1, teoría literaria 2 y teoría literaria 3. 3 cursos anuales que quedan reducidos a un semestre
vale decir a 3 meses de clase. Es decir, el año que viene los estudiantes de segundo año de la carrera de profesor de literatura tendrán solo 3 meses de teoría literaria, y eso será todo. Entonces, aquí es cuando, evidentemente, cualquiera de nosotros, sensiblemente, habiendo tenido una formación de calidad, porque además también el documento habla de una enseñanza de calidad para una enseñanza de calidad en las aulas de secundaria, bueno, hace agua por todos lados. En realidad no tiene ningún sentido, porque nadie puede formar a futuros profesores con una formación tan diezmada, tan recortada y tan débil. Necesariamente tendrá que buscar en otro sitio. Por esa razón, desde la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay, a propuesta de la profesora Silvia Viroba en la asamblea del año pasado, se propuso realizar cursos de literatura medieval española, que tampoco tienen los estudiantes de primero, es una asignatura central, justamente para ver la evolución de la lengua, los orígenes, y llegar después a los cursos avanzados siguientes de española y teoría literaria. Por lo tanto, nosotros este año asumimos la tarea de poder brindar a los estudiantes de todo el país, porque lo hicimos por Zoom también, este encuentro con... Termino diciendo que la Asamblea Nacional Extraordinaria de Docentes del Consejo de Formación en Educación, que se realizó del 27 al 29 de septiembre de este año, el informe que elaboró, que es muy extenso, pero extraje solamente algo que es esencial, que tiene que ver con la transformación curricular, esta de la que les estaba hablando. Y dice, debido a la falta de estructura académica, porque no la tenemos, y a la no convocatoria a las salas nacionales para el tratamiento de los programas y del plan, se ha observado el vaciamiento de contenidos tanto en el núcleo equivalente como en el específico, desdibujando las disciplinas. Esto dificulta el trabajo en forma integral e interdisciplinario, refleja la demagogia en relación a la centralidad del estudiante en el proceso de aprendizaje. Asimismo, vemos la eliminación del trabajo en las salas nacionales, la disminución y en algunos casos la desaparición de las horas de departamento, lesionando por completo la estructura universitaria básica al no contemplar la posibilidad de dedicar horas al trabajo en actividades de extensión e investigación, volviendo a la concepción del docente como un mero instructor. Esto es, de alguna manera, el último informe que elabora la ATD al respecto de esta propuesta de transformación, que es un recorte muy grande de los contenidos y, por supuesto, la debilidad de la formación de estos estudiantes de formación docente. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Vamos a ver si ahora podemos darle la palabra al profesor académico Ricardo Pallares, que va a participar virtualmente si la tecnología nos acompaña. Yo lo voy a presentar y ya veremos si esto es posible. El profesor Ricardo Pallares es académico, ¿verdad?, de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, y ha transitado también por todos los ámbitos de nuestro sistema educativo. Todo su trabajo docente siempre ha sido a través del ingreso de 4 concursos específicos que le han dado la efectividad, concursos de méritos y oposición. Ha sido profesor efectivo en los cargos de profesor, director e inspector de literatura y en los 2 niveles medio y de formación docente. También es un escritor destacado en nuestro medio, poeta y crítico literario. Yo digo que el instrumento electrónico no ha funcionado bien. No pude escuchar sino a la parte final del profesor Revelo, y el resto no lo escuché, de manera que no tengo contexto como para poder participar con la esperanza de hacer algún aporte. Y tampoco sé si se me oye bien. Bueno, yo como lo único que escuché fue la parte del profesor Revelo, puedo tomar algún punto de contacto y
hacer alguna consideración en el sentido que me parece fundamental tanto el mantenimiento de las cargas horarias que la tradición cultural y académica ha establecido, como los perfiles en la formación de los docentes, sin la cual, como todos sabemos, no hay cambio ni transformación posible. En ese sentido, literatura es una asignatura instrumental de enorme importancia porque tiene que ver como las otras disciplinas fundantes, como la historia, como la geografía, como la filosofía y la astronomía, la matemática, entre otras, tiene que ver con la formación humana del estudiante. No digo humanista, la formación humana, para lo cual tenemos que saber si el docente está perfilado conforme a esos grandes objetivos o no. Y en ese sentido debemos tener en cuenta la doble epistemología que concurre en la formación de los docentes y en el ejercicio de la función. Una epistemología es la que tiene que ver con la disciplina de referencia o el campo disciplinar, y la otra tiene que ver con el saber hacer, que es una epistemología tributaria en gran medida de la anterior, pero de fundamental importancia porque es la que permite una acción congruente con los objetivos enunciados en los documentos anteriores en el tiempo y que están muy superficialmente considerados en estos documentos actuales, tiene que ver con la acción interactiva con el estudiante que se resuelve en procesos de aprendizaje. ¿Y qué son los aprendizajes? Según Piaget, según Bernstein, según Freud, según Lacan, según Reina Reyes, según otros pedagogos, Paulo Freire, por ejemplo. Esa formación son síntesis vivas de aprendizajes cognitivos y de experiencias vivenciales que se traducen en estadios superiores del crecimiento humano integral. Es decir, el aprendizaje no es un mero componente cognitivo. Lo cognitivo es un componente más dentro de una síntesis viva, es decir, dinámica, interactiva y cambiante, que se da, según Piaget, en un proceso dialéctico abarcador, que es la dialéctica que se produce entre lo social, no meramente del aula, lo social propiamente dicho y lo individual, que se resuelve también en instancias de maduración. De manera que todo retaseo como los que señalaba Revelo respecto de la formación de los docentes bloquea las posibilidades de un cambio verdaderamente significativo, ya que en este caso, por ejemplo, Basil Bernstein, ya a mediados del siglo pasado, tras 40 años de investigación del sistema inglés, afirmaba que la práctica comunicativa especializada es lo central en la escuela y en la formación de la escuela secundaria. Es decir, que si no hay
una práctica comunicativa que además tenga rasgos definidos de especialización, no hay proceso educativo verdaderamente eficaz. Y esos elementos sociales también son determinantes de los aspectos lingüísticos, porque la literatura, como la filosofía y como la historia, por ejemplo, entre otros posibles, logra que se produzcan saltos de chispa, digamos así, entre un alumno y otro, entre otro alumno y un docente, y multiplicado en las otras combinatorias posibles, un salto de chispa, un salto de comprensión, un salto de maduración de carácter interactivo e interhumano e intercultural también, que permite la aparición de estructuras complejas de las cuales se hace cargo o se apropia el otro estudiante y todos los otros que momentáneamente no tienen esa circunstancia creadora o ese impulso o momento creador, ya que la inteligencia es humana y no es de un tipo de alumnos o de otro tipo de profesores. De modo pues que, en mi opinión, es muy importante tener en cuenta que las llamadas competencias lo son desde el origen de los tiempos y que eso como concepto no es nada novedoso, y que esta asignatura, como las otras importantes que también he nombrado, generan una competencia comunicacional, otra competencia lectoescritora, una competencia creadora a partir del uso del lenguaje y sus diversos registros y niveles. Generan una competencia lógico-conceptual, otra lógico-gramatical, porque siempre se trata de paradigmas de lengua y de humanidad, como enseñaba mi maestro Roberto Ibáñez. Las obras literarias que figuran en los programas participados por los docentes siempre son paradigmas de lengua y de humanidad, de manera que de ahí parte también gran parte de la fuerza creadora que ellos tienen. Y finalmente, la literatura genera una competencia sociointegradora, no solamente integral, sino integradora, porque educa en lo diverso, en el campo imaginativo y del ensueño, en el conocimiento del otro o de lo otro, que es de importancia trascendental, fundamentalmente en la materia de las escrituras y de la oralidad interactiva, en materia de los valores y de los conceptos o disciplinas referenciales, y porque siempre es dadora de una instrumentalidad que se apropia progresiva e individualmente del lenguaje. Asimismo, instala en la práctica pedagógica el llamado perspectivismo laico, sin el cual no se concibe que la educación pueda ser un instrumento que eduque para la paz, que eduque para la tolerancia, para el respeto, para la integración, para la promoción del otro, en una palabra, por los intercambios afectivos de una emocionalidad positiva en el orden social del aula y del campo de lo colectivo en términos generales. De manera pues que querría terminar lamentando no haber podido escuchar a Viroga ni a Romiti, tampoco al presidente,
porque la tecnología jugó una mala pasada. Además los veía cabeza abajo. La imagen salía invertida. Al único que lo vi y lo escuché con la cabeza bien puesta, al menos en la postura, fue al profesor Revelo. Yo les agradezco mucho la invitación y les agradezco mucho la tolerancia. Los dejo con un saludo muy afectuoso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Pallares. Vamos a entrar en la última parte de este conversatorio, abriendo la posibilidad de que quienes están presentes aquí quieran preguntar algo o plantear alguna idea, lo puedan hacer. Y bueno, vemos cómo cerramos. Si no hay preguntas, las exposiciones han sido entonces suficientemente claras y ricas como para entender dónde estamos parados. Han transitado los distintos participantes ideas, fundacionales, capitales, en esta conversión, en esta transformación a la cual asistimos y que nos preocupa muchísimo. Así que, bueno, agradecemos a todos los participantes, al profesor Pallares, profesora Viroga, profesor Revelo, y bueno, a los académicos, al presidente, el habernos acompañado en esta instancia. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.